estamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de este día. Gracias porque empezamos la semana número 11 de este call center. Gracias, Señor, porque lo que se inicia en ti como de su fuente y tiende a ti como a su fin. Por eso, al nacer de ti como de su fuente y tender a ti como a su meta, eres tú quien sostienes aquello que en tu nombre vamos realizando. Gracias, Señor, por esta jornada. Te pedimos que nos concedas esa palabra amable para quien pasa momentos de necesidad. Bien, esta presentación le quise poner yo las dos caras de la moneda. Y es que en realidad el Evangelio nos presenta una doble situación en la que tú y yo estamos dentro de nuestra vida. Hay momentos en los que tú y yo somos jueces y hay momentos en donde tú y yo seremos juzgados. Y el Evangelio nos invita a que no seamos severos cuando juzgamos, para que cuando un día seamos juzgados tengamos la misma vara con la que nosotros hemos medido. Esto nos dice mucho a ti y a mí, porque efectivamente a veces somos muy severos cuando vemos los defectos del otro. Pero cuando vemos los nuestros, hasta los justificamos. Es que estaba cansado, es que llegué con problemas del trabajo, por eso le grité. Y bueno, hay a veces una actitud muy estricta para con la otra persona y, digamos, muy flexible, muy laxa para mi persona. Y el Señor toca este tema. O sea, cuando juzgues, cuidado, porque la misma vara con que midas serás medido. Y dice, a ver, espérame, ¿por qué ves tú esa pajita en el ojo de tu hermano y tú no ves la viga que traes en el tuyo? O sea, ¿por qué maximizas lo pequeñito que tiene el otro y lo enorme, destructivo que tú estás viviendo? A eso sí tú lo juzgas con criterios muy bondadosos y te excusas y te autojustificas y tranquilizas tu conciencia, pero sí ves la pajita en el ojo del otro y entonces hasta todo el mundo le dices, mira lo que hizo tal persona, pero tú, cuidado. Por eso considero que esta expresión de las dos caras de la moneda habla acerca de lo que el Evangelio nos enseña. O sea, son dos situaciones en las que estaremos. O sea, seremos jueces o somos jueces, pero también seremos encausados o seremos juzgados. Depende cómo cae la moneda. Pero ojo, ojalá que cuando cae la cara de la moneda para que tú seas juez, tú seas bondadoso. Porque un día la cara de la moneda va a significar que tú te sientas en el banquillo del acusado. Y ahí, cuando caiga la moneda en esa cara, que es la otra cara que tiene la moneda, ojalá que el que tú hayas sido bondadoso y benévolo te genere benevolencia también para ti. Puse una moneda antigua del siglo VII, una primera moneda a nivel histórico que trae ya en esa numismática, en ese trabajo numismático, trae una imagen de nuestro Señor, de Jesucristo. Es una imagen, si tú quieres, de una industria monetaria muy primitiva, pero viene entroquelado ahí en la cara, el rostro de nuestro Señor, y en la parte de atrás aparece Justiniano, que fue el emperador que mandó a hacer esa moneda. Y quise poner esa otra moneda cuando el año 2007, ¿te acuerdas? El día 7 del 7 de 2007, el 7 de julio de 2007, se votó por las 7 nuevas maravillas del mundo moderno, y aparte de estar Chichén Itzá, dentro de esas maravillas del mundo moderno, también estuvo el Cristo de Corcovado, el Cristo Redentor, que se encuentra en Brasil, ese Cristo hermoso, monumental, es otra de las maravillas del mundo moderno. Y viene, bueno, puse esa moneda también, en primer lugar, claro, por el elemento de la imagen religiosa, pero aparece, bueno, esa referencia hacia las maravillas del mundo moderno. Bien, vamos al texto del Evangelio, que nos habla de las dos caras. Que el Señor esté con ustedes.
y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguéis y no serán juzgados, porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la paja que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la paja del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí, esos dos elementos de tu vida y de mi vida. Porque de pronto a ti y a mí nos ha tocado emitir nuestro juicio sobre alguna situación, pero también un día hay quien emita algún juicio sobre algo que tú y yo hayamos vivido. Yo en lo personal, yo le agradezco a Dios que generalmente, incluso en el seminario, cuando fui formador, o incluso en parroquias, o sea, las personas fueron bondadosas al emitir un juicio sobre mi persona. Tú sabrás que concretamente en el caso de los sacerdotes, todo mundo puede decir lo que sucedió en un diálogo de una oficina, pero uno no puede decir lo que uno comentó. Y quien sale de una oficina molesto, molesta o molesto, puede decir que el padre dijo esto y esto y esto. Eso no depende de mí. Es que no nos dio permiso y hasta se mostró déspota, etcétera. Les pongo un ejemplo muy simple, así rápido. Cuando yo llego a la Natividad, ahí en la López Mateos, había una capilla funeraria que se había construido, pero la gente, o sea, la accedía gratis y tenían sus cartones de cerveza y afuera. Pues tú sabes que muchas de las velaciones, pues el licor corre, y a lo mejor la familia dice, es que yo no fui, fueron unos tíos que vinieron y trajeron las cervezas. Y entonces, bueno, uno dice, bueno, espérame, o sea, si es alguien de grupos, es más, no la capilla, el templo. Aquí hay personas que están conectadas, que saben que en la parroquia del Rosario, en el templo velamos a nuestros feligreses. Y en el salón de lo que era Madre Teresa de Calcuta, o lo que antiguamente le llamaban auditorio, ahí en el Rosario, ahí acompañamos el duelo de las familias. Pero de pronto uno dice, espérame, ¿cómo van a alcoholizarse? ¿Están dentro del perímetro de la parroquia? Y bueno, ya uno tiene que tomar decisiones porque uno tiene responsabilidades y quien sale dice lo que quiere decir. Obviamente yo me quedo ahí y yo no puedo trompetear y decir, fíjese que pasó y tal señora que se fue me dijo esto, ¿no? Pues yo les vuelvo a decir, o sea, a veces somos los jueces, pero a veces también somos enjuiciados. Y yo quiero reiterar, o sea, cuando alguna persona ha emitido una opinión y que me conoce por mis 30 años de sacerdote, sabe qué es verdad y qué no es verdad. Por eso reitero, este evangelio es tuyo y mío. Y nos invita a que cuando juzguemos, seamos bondadosos. Porque un día hay quien emite juicios tuyos y míos. Y máxime, claro, sabemos que también nos habla de cuando un día vayamos con Dios. Y que Dios nos diga, qué bueno que cuando te tocó juzgar, tuviste bondad. Yo también tengo bondad contigo. Que es lo que esperamos. Fíjate, qué hermoso el evangelio. Hablemos pues de la paradoja. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que ubicar que hay un cambio de actitudes precisamente en torno a lo que es el sermón de la montaña.
el Señor nos está invitando a que seamos benévolos y nos presenta un proyecto para tu persona y mi persona, para el ser humano, para la persona humana. La enseñanza de Cristo, lo que Él nos pide, es que lo que hagamos sea superior a lo que marca la ley y cualquier otra legislación. Por eso nos está invitando a cambiar actitudes, a cambiar las medidas con las que tú y yo ordinariamente juzgamos. O sea, ir más allá de lo que tú y yo haríamos si no conociéramos al Señor. O sea, si no lo conociéramos, tendríamos que ser justos. Si no lo conociéramos, tendríamos que ser siempre veraces y no decir que dijo algo cuando no lo dijo. O sea, humanamente ya lo tendríamos que hacer. Y lo máxime, si nosotros conocemos al Señor, tenemos que ir más allá de cualquier ley que pudiera haber. Adelante, por favor, hablamos de ese cambio de actitudes que en este caso invita, o sea, no juzgues, no serás juzgado. La misma vara con la que midas serás medido. O sea, trata de perdonar, trata de ser benévolo. Recuerda que el cristiano no es tan solo aquel que no hace mal a nadie, sino aquel que no deja que se vaya alguien sin que le hagamos el bien. Aún aquellos que pudieran no querernos, aún aquellos que pudieran tener un rencor para con nosotros. Y el Evangelio en ese sentido nos invita a perdonar de corazón al hermano. Puse esa fotografía ahí porque este texto del Evangelio sobre cuidar la vara con la que medimos, o de que cuando veamos la paja en el ojo del hermano, no seamos severos, porque pues tú y yo traemos una viga en el de nosotros. Puse esta imagen de dos alcabas, se llaman alcabas, y los usan obviamente los arqueros. Generalmente el arquero trae la alcaba y pues saca la saeta y rápido la tira. En el caso pues de los que se dedican a este deporte o que se dedican a la cacería con este artefacto. Pero hay una narrativa de los griegos, de los helénicos, que dice que Zeus, obviamente estoy hablando de la mitología, no es la palabra de Dios, pero dice que Zeus cuando creó al ser humano, lo creó con dos aljabas, una por delante y otra por atrás. Dice, la aljaba de adelante lleva los defectos de los demás y el aljaba de atrás lleva los propios defectos. Y entonces este ser humano que creó Zeus en la mitología griega, pues lo que está viendo es siempre lo malo de los otros y nada más ve lo malo de los otros y no ve lo que él tiene de malo. Hasta que alguien le dice, hey, sí, y uno voltea y dice, pues sí, también tengo mis defectos. Pues sí, pero hace falta que alguien te diga, hey, voltea, porque normalmente no volteamos, vamos viendo siempre los defectos de los demás. Reitero, es una narrativa de la mitología griega. Hablemos acerca de una palabra un poco extraña, que es la palabra paradoja. ¿Por qué es paradójico? O sea, desde el Evangelio, o sea, que hables de que tú seas juez y seas juzgado. Pero esa es la paradoja. O sea, es una especie de contradicción. Y el Señor dice, cuidado, porque un día estás allá arriba, en la tribuna del juez, y otro día vas a estar en el banquillo del acusado. Entonces, cuidado, porque las cosas cambian. O sea, es una dinámica de un cambio de situaciones. Bueno, la paradoja en realidad es un mensaje evangélico y a lo largo de toda la palabra de Dios. Por eso puse Cristo y palabra Cristo al revés, por pronunciarlo de una manera. Y Cristo aparece como Padre del siglo futuro, es decir, de lo que viene, pero también engendrado en el tiempo. Cristo aparece como hijo de David, pero también como Señor de David. Cristo aparece como descendiente de Abraham, pero también el que existe antes que Abraham. Cristo aparece como aquel que es el león de Judá y aparece como aquel que es la oveja. Cristo aparece como aquel que es el pastor, pero también él es el Cordero de Dios. Cristo aparece como la piedra angular, pero también es referido como piedra de tropiezo para aquellos que delinquen. Cristo aparece como el Señor de los ejércitos, Yahvé Tsebaot, como también él es el príncipe de la paz. Cristo aparece como juez, pero aparece también como nuestro defensor. O sea, esos elementos complementarios
en la vida y ministerio, en la vida, la salvación que Cristo nos ofrece, también las vivimos cada uno de nosotros. Veamos adelante las paradojas que nos toca vivir nosotros. Hablamos de lo que llamamos una inversión de situaciones. Y esto es lo que dice el Evangelio, cuidado. Tú juzgas, un día se te va a juzgar. Cuidado. Tú eres demasiado perfeccionista y ves la pajita en el ojo del otro, tú traes una viga. Cuidado. Entonces, es real que un día estamos en una posición y al poco tiempo estamos en el lugar de enfrente. Y aquí pongo el texto del Evangelio de Mateo 18, 25 al 35. El texto, el capítulo 18, empieza Pedro preguntando, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor le dice, no tan solo 7 veces, Pedro, 70 veces 7. Y entonces dice, fíjate que había un rey, que un hombre le debía millones. Y ese hombre se hincó y dice, ten piedad de mí, te lo pagaré todo. Y el rey dice, sí, perdónenle, vete, me lo suplicaste, te lo perdono. Y ese hombre sale y se encuentra con un hombre que le debe poquitito. Y lo agarra del cuello y casi lo zarandea. Le dice, págame lo que me debes. Ten compasión de mí, te lo pagaré todo. No, no, no. Y lo mete a la cárcel. Los que lo vieron van con el rey y le dicen, oye, fíjate que al que tú le perdonaste millones, no le perdonó 3 pesos al pobre que metió en la cárcel. Y entonces dice el Señor, criado perverso, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo suplicaste. ¿No tenías que tener tu compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? Reitero, las situaciones de pronto pueden invertirse. Yo te recomiendo que veas esta película, se llama El Doctor, en castellano lo tradujeron por Una Esperanza de Vida, puedes encontrarlo también con ese nombre, Una Esperanza de Vida. Y aunque está muy chiquita, tú puedes maximizar la imagen y puedes hablar de un acontecimiento ordinario que transformó e hizo un médico extraordinario. ¿Qué es lo ordinario que hizo que este médico fuese extraordinario? Se enfermó. Sí, la inversión de situaciones. Un día el médico está con su estetoscopio, está en su escritorio escribiendo garabatos que no sabemos ni qué escribe. Está alguien enfrente, pero un día ese médico se volvió un médico extraordinario porque le tocó estar en la silla de enfrente. Y no en la silla, ve la película, en el quirófano. Cuando estás tú en esa cama del quirófano y donde están todos los aparatos médicos, etcétera, él era un excelente cirujano, pero era hasta cierto punto superficial. Pero cuando un día él estuvo en esa mesa de quirófano, entendió que ahí está la persona lidiando con ese hilo de la vida que puede romperse en cualquier momento. Y entonces él cuando le toca vivir la enfermedad, regresa otra vez como cirujano, pero con una actitud extraordinaria. Yo creo que esto es lo que el Señor quiere que tú y yo asimilemos. ¿Te sientes juez? Piensa en cuanto a ti te toque el juicio y no seas tan severo. La misma vara con que mides serás medido. Procura ser menos intransigente. Porque en realidad estás viendo una pajita en el ojo de tu hermano. Lo tuyo es más grande. Adelante pues, hablando acerca de esta inversión de situaciones, quiero hablar sobre lo que te toca y me toca a mí hacer como sacerdote.
porque nos toca estar en un lugar y de pronto estar enfrente. La iglesia debe ser madre, pero debe ser maestra. Pero a veces la iglesia es maestra y es muy severa, o sea, lo que dice es verdad, pero le falta el afecto materno. Entonces, ¿qué tal, señora? Tiene 3 hijos y es madre soltera, pero ya son 3, pues ha estado, sí, correcto, pero la misma vara con que midas serás medido. O sea, qué bueno que eres maestra, iglesia, pero sé más mamá. La gente necesita más afecto. Lo que decía Juan Pablo II, nuestro tiempo más que maestro necesita testigos. O sea, esa paradoja. Pues alguien que hable menos, pero que dé testimonio. El sacerdote, y lo digo como ministro ordenado, estoy yo en el confesonario y sé que es el tribunal de la misericordia del Señor. Pero a veces la persona que fue conmigo encontró un juez, pero no un médico. O sea, qué bueno que encontró un juez, porque al final de cuentas, bueno, pues dices, hice esto, bueno, juzgo y digo que haces esto, y tienes que... Pero, a ver, dame una palabra de aliento, una palabra que me sane. Los padres son guías, pero también acompañantes. O sea, sí tienes que marcar el camino, sí, pero también ir junto a la persona. Los esposos, o sea, una esposa debe empujar, que saque el amor, él, para que no se quede ahí. Es que vino el COVID y perdimos muchas cosas. Pues adelante, a ver, vamos a ver qué hacemos. Yo te ayudo, pero también cuando hacemos cosas que no están bien, oye, ¿sabes qué? Detente un poquito. Entonces, ese juego de paradoja, de empujar y frenar, a veces sí hace falta que tu esposa te diga, oye, ¿sabes qué? Mira, esto no podemos hacerlo. Pero hay momentos en que la esposa dice, oye, a ver, levántese. Hemos pasado por momentos peores y hemos salido adelante. Acuérdate, este 2020, pues acuérdate que hubo el 2009 también. Y acuérdate que hubo el 1997 también. Y las cosas estuvieron difíciles y muy difíciles, pero a ver, hemos salido adelante. Y el arzobispo es padre y es pastor y es esposo. Pero es padre. Claro, es pastor. Dice el Salmo 23, y quiero que lo ubiquemos, dice, tu vara y tu callado me dan seguridad. Señor mi pastor, nada me falta, en ver las paredes me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por eso ser un Dios fiel me guía por el sendero recto, así, aunque camine por cañas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. ¿Qué hace la vara? Golpecitos, para que la ovejita no se vaya al despeñadero. Y si el pastor no usa la vara y el callado, se va a despeñar, pero no está agrediendo. O sea, empieza a darle en el lomito con la vara, con el callado. A ver, ya se hace la ovejita para otro lado. O sea, no se trata de lastimar, pero se trata de ver que tengo que hacerlo, cómo debo de hacerlo. O sea, tú también tienes que usar tu vara y tu callado con tus ovejitas. Y el sacerdote, o sea, ¿qué está de por medio? Cuidado, Rogelio. O sea, si eres médico, pero también eres juez, porque se trata de la salvación eterna de las personas. Bueno, adelante, ya 2 diapositivas
sobre lo que el arzobispo tiene que hacer. Y creo que esto es para ti y para mí. Que nada se haga sin tu autorización y tú mismo no hagas nada sin la autorización de Dios. Ándale. Haz oración. Que nada se haga sin tu autorización y tú mismo no hagas nada sin la autorización de Dios. San Ignacio de Antioquía. La última de la presentación de San Agustín. Todo es hermoso, lo voy a leer completo, pero la última parte que está subrayado habla de de ese doble rol. O sea, porque me toca ser cristiano y me toca ser obispo, dice San Agustín. Dice, el Señor no según mis merecimientos, sino según su infinita misericordia, ha querido que yo ocupara este lugar, y es cierto, y me dedicara al ministerio pastoral. Por ello debo tener presentes dos cosas, que por una parte, o sea, es esa paradoja, por una parte soy cristiano y por otra parte soy obispo. O sea, el ser cristiano se me ha dado como don propio, o sea, es un regalo para mí, pero el ser obispo lo he recibido como don para el bien de mi iglesia. Por consiguiente, por mi condición de cristiano debo pensar en salvarme yo, pero como obispo debo preocuparme por la salvación de ustedes. Pues el obispo no debe olvidar que es cristiano. El sacerdote no debe olvidar que es bautizado. Porque de pronto, y lo digo, y ya voy concluyendo, el sacerdote piensa que hay cosas que les obligan a los fieles y que no me obligan a mí. Qué bonito ver la paja en el ojo del hermano y no ver la viga que traes en el tuyo. También eres bautizado, papá. Que el Señor pues nos conceda su bendición, nos conceda que cuando nos toca ser jueces, no olvidemos que un día seremos juzgados. El Señor pues nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por